En las primeras décadas del siglo XIX, una profunda convicción se extendió por ciertos círculos religiosos en Europa y Norteamérica. Esta convicción se centraba en una idea única y poderosa, que las profecías del libro bíblico de Daniel, consideradas durante mucho tiempo selladas y misteriosas, finalmente estaban siendo abiertas a la comprensión humana. Esto no era simplemente una nueva opinión teológica. Se veía como el cumplimiento de la profecía misma, específicamente las propias palabras de Daniel en el capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y el conocimiento aumentará. Para muchos creyentes, el tiempo del fin había llegado, y la clave para desentrañar este antiguo texto estaba ahora disponible. Este sentido de revelación estaba profundamente arraigado en los dramáticos cambios históricos e intelectuales de la época. El mundo acababa de presenciar la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas, el dramático declive del poder político papal. Estos eventos parecieron destrozar los viejos órdenes de Europa, creando un paisaje que se sentía sin precedentes y definitivo. Para los estudiantes de profecía, estos no eran disturbios políticos aleatorios, eran señales, marcadores históricos predichos miles de años antes en las visiones dadas al profeta hebreo en Babilonia. La sensación era que la historia misma había avanzado lo suficiente como para hacer clara la línea de tiempo profética, conectando el pasado antiguo directamente con su presente moderno. La frase «el libro fue abierto», por lo tanto, significaba un nuevo método de interpretación que parecía resolver los enigmas del lenguaje simbólico de Daniel. Significaba que la gran imagen de un hombre hecho de diferentes metales, la sucesión de 4 extrañas bestias que surgían del mar, 1260 días, 2300 tardes y mañanas, podían mapearse directamente en la línea de tiempo conocida de la historia mundial. Este fue un momento de inmensa emoción intelectual y espiritual. Prometía una gran teoría unificada de la historia, una en la que la mano de Dios guiaba visiblemente el ascenso y la caída de los imperios, desde los días de Babilonia hasta el mundo contemporáneo del siglo XIX. Este ensayo explorará precisamente cómo el libro de Daniel fue abierto según este marco interpretativo específico. Trazaremos el viaje histórico y teológico de lo que se conoció como la escuela de pensamiento historicista. Este enfoque, defendido por figuras de la Reforma protestante, revitalizado por pensadores como William Miller, Isaac Newton y otros, propuso un cumplimiento continuo y cronológico de la profecía a lo largo de la historia. Procederemos con un análisis académico cuidadoso, examinando la evidencia y la lógica que llevaron a estos intérpretes a sus innovadoras e influyentes conclusiones, sentando las bases para una nueva era de comprensión profética. Para entender la apertura del libro de Daniel en el siglo XIX, primero debemos definir la lente interpretativa específica, el historicismo. Este método contrasta con otras formas de leer las profecías. No es preterismo, que ve la mayoría de las profecías cumplidas en un pasado lejano, como durante la caída de Jerusalén en el 70 después de Cristo. Tampoco es futurismo, que sitúa el cumplimiento al final de los tiempos. En cambio, el historicismo postula que la profecía bíblica se desarrolla de forma continua y progresiva a lo largo de toda la historia, desde el tiempo del profeta hasta el fin del mundo. Presenta una vista panorámica del plan de Dios moviéndose a través de las edades. Esta perspectiva ganó impulso en el siglo XIX. Sus raíces estaban en intérpretes judíos y los primeros padres de la Iglesia, pero floreció en la Reforma protestante. Martín Lutero, Juan Calvino, John Knox vieron en Daniel y Apocalipsis la gran lucha entre el verdadero cristianismo y un sistema eclesiástico corrupto. Identificaron antagonistas simbólicos con instituciones históricas, muy notablemente el papado. Esta lectura justificó teológicamente la separación de Roma. El método historicista trajo herramientas analíticas específicas, lectura literal histórica del texto, símbolos como contrapartes históricas, sincronizar líneas de tiempo proféticas con la historia secular, usando historiadores como Edward Gibbon. Principio día, año, un día profético, Nicas un año calendario literal. Esencial para profecías largas, como los 1260 días, transformándolos en eras de más de un milenio. Nuestro viaje seguirá este camino historicista.
Procederemos como los eruditos del siglo XIX, comenzando con la secuencia de imperios de Daniel. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, como columna vertebral de la línea de tiempo. Investigaremos la fragmentación del Imperio Romano y el surgimiento del Cuerno Pequeño, dominando el período medieval. Este ensayo será neutral y analítico, presentando la lectura historicista tal como la entendieron sus defensores. La interpretación historicista de la profecía no nació en el siglo XIX. Fue, más bien, un poderoso legado que volvió a despertar. Sus raíces intelectuales y teológicas se hundieron profundamente en la Reforma protestante. Para reformadores como Martín Lutero, John Wycliffe, Juan Calvino, el historicismo brindó un mandato divino. Miraron los símbolos proféticos de Daniel y Apocalipsis y vieron su propio momento histórico reflejado. Las profecías no eran solo historias antiguas o predicciones sobre un futuro lejano. Eran un comentario continuo sobre los grandes dramas espirituales y políticos y proporcionaban una justificación bíblica para separarse de un sistema corrupto. Esta lectura se convirtió en una piedra angular de la identidad protestante. Afirmaba que la historia era el escenario donde el plan de Dios se revelaba progresivamente. El ascenso y la caída de los imperios, las luchas dentro del cristianismo y las maquinaciones políticas de reinos eran parte de una gran narrativa profetizada. Esta perspectiva fue amplificada por la invención de la imprenta. Por primera vez, las Biblias, comentarios interpretativos, podían producirse en masa y distribuirse a la gente. El estudio profético dejó de ser solo del clero y se volvió un deber personal para creyentes con el texto en sus manos. A medida que pasaron los siglos, esta base historicista fue construida por mentes de la era científica e ilustrada. Sir Isaac Newton pasó décadas inmerso en Daniel y Apocalipsis. Escribió extensos comentarios aplicando su rigor analítico. Newton creía que las profecías daban un plan para la historia. Su trabajo, junto al de Joseph Mede, dio gran credibilidad intelectual al historicismo. Al amanecer del siglo XIX, esta herencia se unió a una nueva ola de fervor y expectativa milenaria. Las revueltas de la Revolución Americana, Revolución Francesa, convencieron a muchos de vivir en una época crucial. El viejo orden parecía desmoronarse tal como las profecías describían la fragmentación del imperio terrenal final. Intérpretes en Europa y América observaron el panorama político, el debilitamiento de la autoridad papal, el surgimiento de nuevas naciones, la expansión global del trabajo misionero. Vieron el cumplimiento de señales que apuntaban al tiempo del fin. El escenario estaba listo para un resurgimiento popular del historicismo, a una escala sin precedentes. El viaje profético para los intérpretes historicistas comienza exactamente donde Daniel mismo lo inició, en la corte de Nabucodonosor, el poderoso rey de Babilonia. El segundo capítulo de Daniel relata un sueño que preocupó mucho al rey, una visión que ningún mago o astrólogo de su reino pudo descifrar. La visión era de una estatua colosal de un hombre, una figura asombrosa y, aterradora. Su cabeza era de oro fino, su pecho y brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies una mezcla de hierro y barro. Daniel, con una visión divina, no solo reveló el contenido del sueño, sino también su profundo significado. La cabeza de oro, explicó, representaba al propio Nabucodonosor y su magnífico imperio babilónico. Esta identificación fue el punto de anclaje para toda la línea de tiempo historicista. No fue un punto de especulación, sino una declaración directa dentro del propio texto bíblico. Daniel 2, versículo 38, declara explícitamente: «Tú eres esta cabeza de oro». Para los eruditos del siglo XIX, este fue el punto de partida irrefutable, la primera pieza del rompecabezas, firmemente encajada. El imperio neobabilónico, que alcanzó su apogeo bajo Nabucodonosor, desde el 605 hasta el 562 a.C., fue famoso por su riqueza, poder y esplendor. Los historiadores, tanto antiguos como modernos, describieron a Babilonia como una ciudad de oro. Esta realidad histórica coincidía perfectamente con el símbolo de la cabeza de oro, creando una armonía perfecta entre la imagen profética y el registro histórico.
Esta correspondencia perfecta fue vista como una clave para desvelar el resto de la profecía. Si el primer símbolo se cumplió tan clara y literalmente con el primer imperio de la secuencia, entonces era lógico pensar que las partes sucesivas de la estatua, la plata, el bronce y el hierro, debían representar los imperios sucesivos de la historia. El mismo reino está representado en Daniel capítulo 7, esta vez como la primera de 4 bestias que suben del mar, un león con alas de águila. Los historicistas vieron este símbolo como igualmente apropiado. El león, el rey de las bestias, significaba el poder y la majestad de Babilonia. Las alas de águila denotaban la increíble velocidad con la que Nabucodonosor había conquistado las naciones del antiguo cercano oriente. Los detalles de la visión, como las alas arrancadas y la bestia puesta de pie como un hombre, se interpretaron como una representación de la posterior humillación del rey Nabucodonosor, tal como se registra en Daniel capítulo 4. Esta doble representación consolidó el lugar de Babilonia como el primer reino indiscutible en la cadena profética. Después de la cabeza de oro, la interpretación de Daniel reveló un segundo reino, simbolizado por el pecho y los brazos de plata. Daniel le declaró a Nabucodonosor: «Pero después de ti se levantará otro reino, inferior al tuyo». Los intérpretes historicistas identificaron este segundo reino como el Imperio Medo-Persa. La historia registra que el Imperio Babilónico cayó en 539 a.C. ante las fuerzas combinadas de los medos y los persas, liderados por Ciro el Grande. La transición de poder fue documentada en los anales seculares y dentro del libro de Daniel, el banquete de Belsasar y la escritura en la pared. El simbolismo de la plata se consideró notablemente apropiado. Aunque vasto y poderoso, pudo ser inferior en unidad y esplendor. La plata no posee el mismo valor o brillo singular que el oro. Esto se consideró un reflejo de la naturaleza dual del imperio. Los 2 brazos de plata fueron interpretados como símbolo de la unión entre los medos y los persas. Esta identificación fue confirmada además por la visión paralela en el capítulo 7 de Daniel, que representa el segundo reino como un oso. El oso fue descrito como levantado de un lado y tenía 3 costillas en su boca entre sus dientes. Los historicistas interpretaron que el oso levantado de un lado refería a 2 socios en el imperio, con uno, los persas, eventualmente volviéndose más dominante, y el otro, los medos. Las 3 costillas se entendieron como las 3 grandes conquistas: Lidia, Babilonia, Egipto. En la visión del capítulo 8 de Daniel, este poder está representado como un carnero con 2 cuernos. El texto mismo proporciona la interpretación. El carnero que viste tenían los 2 cuernos. Ellos son los reyes de Media y Persia. Media, Persia. Para los historicistas, fue una confirmación definitiva, una piedra roseta para el simbolismo profético. La profecía señala que un cuerno creció más alto que el otro, ilustrando cómo el elemento persa eventualmente superó al medo. La evidencia acumulada de los capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, creó un caso hermético, según su punto de vista. El segundo reino fue incuestionablemente Medo-Persia, el siguiente eslabón en la cadena profética ininterrumpida de la historia. La secuencia profética descrita por Daniel continúa con una tercera potencia mundial. En la estatua de Daniel 2, este reino está simbolizado por el vientre y los muslos de bronce, que Daniel dice que gobernará sobre toda la tierra. Siguiendo la línea de tiempo histórica, los eruditos historicistas identificaron este tercer imperio como el imperio griego de Alejandro Magno. En el 331 a.C., en la batalla de Gaugamela, Alejandro derrotó decisivamente a Darío III, poniendo fin al imperio medo-persa. Las conquistas posteriores de Alejandro fueron asombrosamente rápidas, extendiendo su dominio desde Grecia hasta la India. La elección del bronce como metal simbólico también se consideró significativa. El bronce, una aleación de cobre y estaño, era el metal de la armadura y el armamento griegos. Los historiadores señalaron que a los soldados griegos a menudo se les llamaba hombres vestidos de bronce. La visión paralela en Daniel 7 fortaleció aún más esta identificación. Allí, el tercer reino se representa como un leopardo con 4 alas de pájaro en su lomo.
El leopardo es conocido por su velocidad y agilidad, y las 4 alas amplificaron esta cualidad a un grado casi sobrenatural, simbolizando perfectamente las conquistas relámpago de Alejandro. El simbolismo, sin embargo, contenía detalles sobre el futuro del imperio después de su fundador. El leopardo en Daniel 7 también tenía 4 cabezas. Los historicistas vieron esto como una clara profecía de lo que le sucedería al imperio de Alejandro después de su prematura muerte en el 323 a.C. Sin un heredero claro, su vasto reino se vio sumido en décadas de conflicto entre sus principales generales, conocidos como los diádocos. Finalmente, el imperio se fracturó y se consolidó en 4 reinos helenísticos primarios, gobernados por Casandro, Macedonia y Grecia, Lisímaco, Tracia y Asia Menor, Seleuco, Siria y el Este, y Ptolomeo, Egipto. La visión de Daniel 8 proporciona aún más detalles. Aquí, Grecia está representada por un macho cabrío que viene del oeste, moviéndose tan rápido que sus pies no tocan el suelo. Este macho cabrío tiene un cuerno notable entre sus ojos, que los historicistas identificaron como el propio Alejandro Magno. La visión describe cómo este gran cuerno se rompe, y otros 4 cuernos aparecen en su lugar, nuevamente, la división cuádruple del imperio. El texto establece explícitamente: el macho cabrío es el reino de Grecia. El cuerno grande que está entre sus ojos es el primer rey. Para los intérpretes del siglo XIX, la Biblia se había interpretado una vez más a sí misma, sin dejar dudas de que Grecia era el tercero gran imperio en la secuencia profética. Después del reino de bronce de Grecia, la línea de tiempo profética señala un imperio mundial final y único. En la gran estatua de Daniel 2, este poder está representado por las piernas de hierro. La descripción de Daniel es clara: el cuarto reino será fuerte como el hierro, ya que el hierro rompe en pedazos y aplasta todo, y como el hierro que tritura, ese reino romperá en pedazos y aplastará a todos los demás. Para los intérpretes historicistas, solo hubo un imperio en la historia que siguió a Grecia, y encajó en esta descripción de poder abrumador y aplastante: Roma. Emergiendo de una pequeña ciudad-estado, la República Romana y más tarde el Imperio Romano, conquistó y absorbió sistemáticamente los reinos helenísticos, dominando finalmente todo el mundo mediterráneo y más allá. El simbolismo del hierro se consideró una combinación perfecta para el carácter del Estado romano. Roma no era conocida por su oro o su arte, sino por su poder militar y administrativo. Las legiones romanas, con su disciplina y armas de hierro, eran una fuerza imparable que rompía en pedazos y aplastaba a todos los que se interponían en su camino. La visión paralela en Daniel 7 describe este cuarto poder como una bestia tan aterradora que desafía la comparación con cualquier animal conocido. Es espantosa y terrible, extremadamente fuerte. Tenía grandes dientes de hierro, devoraba, rompía en pedazos y pisoteaba el residuo con sus pies. Fundamentalmente, esta cuarta bestia tenía 10 cuernos. Este detalle era de suma importancia para el marco historicista. A Daniel se le dice que los 10 cuernos son 10 reyes que surgirán de este reino. Esto se interpretó no como 10 gobernantes individuales, sino como los 10 reinos sucesores que surgirían del territorio del Imperio Romano Occidental, después de su eventual declive y caída en el siglo V después de Cristo. Las piernas de hierro de la estatua no cedieron inmediatamente al siguiente material, sino que continuaron hasta los pies, que eran una mezcla de hierro y barro. Esto simbolizó una nueva fase, la división del Imperio Romano único y unificado en una colección de reinos más débiles y desunidos. Esta división profética preparó el escenario para el siguiente gran capítulo de la historia, la Europa medieval. La visión profética de la gran estatua en Daniel 2 no termina con las sólidas piernas de hierro de la Roma imperial. Continúa hasta los pies y los dedos de los pies, que están hechos de una mezcla frágil e inestable de hierro y barro. La interpretación de Daniel explica este sorprendente cambio de material. Y en cuanto a lo que viste los pies y los dedos, para los eruditos historicistas del siglo XIX, esto era una profecía clara e inconfundible. El poder unificado y monolítico de las piernas de hierro no sería sucedido por otro imperio mundial único. En cambio,
se desmoronaría en una colección de entidades más pequeñas y desunidas. La profecía continúa. Se mezclarán con la simiente de los hombres, pero no se adherirán el uno al otro, así como el hierro no se mezcla con el barro. Los historicistas vieron en esto la predicción de intentos continuos por reunir el imperio. Vieron esto cumplido en las ambiciones de grandes líderes y conquistadores como Carlomagno, Carlos V, Luis XIV, Napoleón Bonaparte. Ninguno pudo soldar permanentemente las naciones fracturadas. El decreto profético resultó ser más fuerte que cualquier ambición humana. La imaginería del hierro y el barro hablaba también de la naturaleza de los nuevos gobiernos. El hierro representaba la ley romana, el lenguaje y la autoridad imperial. El barro, en contraste, representaba el surgimiento del poder eclesiástico. Esta nueva autoridad religiosa se mezclaría con los gobiernos civiles, creando un sistema complejo de iglesia-estado. Esa unión era inherentemente inestable y llevaría a siglos de conflicto entre papas y emperadores. Esta comprensión de una Roma dividida fue crucial para el marco historicista. Marcó un cambio fundamental en la línea de tiempo profética. La era de imperios mundiales únicos y sucesivos, Babilonia, Persia, Grecia, la Roma unificada, había terminado. El futuro pertenecía a un continente fragmentado de reinos en competencia. Esta interpretación creó un puente directo entre la historia antigua y la Europa moderna. Las naciones desunidas eran, en su opinión, el cumplimiento directo de la profecía de Daniel. La visión de la cuarta bestia en Daniel capítulo 7 nos da una profecía paralela aún más detallada de la división de Roma. La bestia, que representa a Roma, se describe con 10 cuernos. Cuando Daniel pregunta qué significa esto, el ángel le explica: los 10 cuernos son 10 reyes que se levantarán de este reino. Los estudiosos entendieron que esos 10 reyes no eran monarcas sucesivos, sino los 10 reinos sucesores que surgieron del Imperio Romano de Occidente. Identificar cuáles eran esos 10 reinos fue un gran proyecto. Las listas variaban, pero había acuerdo sobre el núcleo de tribus, Thomas Newton y su listado del siglo XVIII. Vándalos, suevos, visigodos, alanos, burgundios, francos, lombardos, anglosajones. Estas tribus desmantelaron el Imperio Romano de Occidente. Sentaron las bases de España, Francia, Inglaterra e Italia. Esa realidad encajaba con los 10 cuernos separados de la bestia. Los historiadores vieron parecido con los pies y dedos de hierro y barro en Daniel 2. Ambos símbolos señalaban la división política permanente de Europa occidental. Para los protestantes del siglo XIX, esto probaba la visión profética de Dios sobre Europa. Su mapa contemporáneo era, para ellos, un mapa profético dibujado en Daniel. Esto fortaleció la creencia de que vivían en la fase final del tiempo profético. Creó urgencia y expectativa. Buscaron el siguiente gran evento predicho: el surgimiento de otro poder entre estos 10 reinos. La interpretación historicista no se detuvo con la división de Roma en 10 reinos, y las profecías de Daniel señalaron un desarrollo adicional y crucial. En la visión del capítulo 7, Daniel observa de cerca los 10 cuernos y ve otro cuerno pequeño que surge entre ellos. Este nuevo poder era diferente de los primeros 10. Surgió después de que los 10 cuernos se establecieran. Arrancó de raíz a 3 de los cuernos originales. Tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba palabras pomposas. Para los intérpretes historicistas, esta era una profecía de un nuevo tipo de poder que surgiría en la Europa post-romana, una entidad político-religiosa que llegaría a la prominencia y dominaría el mundo medieval. Este cuerno pequeño no fue visto como un reino secular más, como los 10 que lo precedieron. Sus ojos parecidos a los humanos simbolizaban inteligencia, astucia y previsión política. Y su boca, que hablaba palabras grandes, pomposas o blasfemas, señalaba sus pretensiones religiosas e ideológicas de autoridad. Los historicistas, rastreando su linaje interpretativo hasta los reformadores protestantes, identificaron abrumadoramente este poder con el surgimiento del papado, o el sistema papal, que creció en influencia desde su sede en la ciudad de Roma. Argumentaron que el papado romano encajaba perfectamente con la descripción profética,
ascendiendo al poder político, gradualmente en medio de los fragmentados reinos bárbaros de Europa durante la Alta Edad Media. La profecía decía que este cuerno pequeño arrancaría de raíz a 3 de los primeros cuernos. Estos fueron comúnmente identificados como los Geruli, expulsados de Roma en el año 493 d.C. Los vándalos, cuyo reino en el norte de África fue conquistado por el general bizantino Belisario en el año 534 d.C., y los ostrogodos, que finalmente fueron sometidos en Italia en el año 538 d.C. La eliminación de estos 3 poderes opuestos fue vista como la preparación del camino para que el obispo de Roma afirmara su plena autoridad. Este movimiento interpretativo fue central para todo el sistema historicista. Cambió el enfoque de la sucesión de grandes imperios paganos a la dinámica institucional específica de la cristiandad medieval. La profecía ya no trataba solo del ascenso y la caída de estados seculares como Babilonia o Grecia. Ahora se estaba enfocando en un poder religioso específico que ejercería una inmensa influencia sobre la vida política de Europa durante un vasto periodo de tiempo. Esta identificación del cuerno pequeño con el papado preparó el escenario para la siguiente parte importante de la profecía: el largo periodo de su dominio y sus acciones contra aquellos que se le opondrían, un periodo definido por la críptica línea de tiempo de un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Más allá de identificar el cuerno pequeño, la profecía también especificó la duración de su dominio. Daniel 7, versículo 25, dice que los santos serían entregados en su mano por un tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Para descifrar esta frase misteriosa, los intérpretes historicistas recurrieron a otras partes de la Biblia. Notaron que en Apocalipsis capítulo 12 y en Apocalipsis capítulo 13, una profecía paralela describe el mismo poder perseguidor gobernando por 42 meses, o 1260 días. Usando el antiguo calendario judío de 30 días por mes, calcularon que un tiempo, tiempos, y medio tiempo, medio año, sumaban 3 años y medio, lo que equivale a 42 meses, o 1260 días. El siguiente paso crucial fue aplicar el principio día por año, una piedra angular de la interpretación historicista. Este principio, que derivaron de Números 14:34 y de Ezequiel 4:6, te he puesto cada día por un año, sostiene que en la profecía simbólica de largo alcance, un día profético representa un año literal. Aplicando esta clave, los 1260 días proféticos se transformaron en un vasto periodo histórico de 1260 años literales. Se entendió que esta era la duración pronosticada de la supremacía papal en Europa, una larga era de persecución y autoridad que finalmente llegaría a un fin específico y profetizado. La fecha de inicio más ampliamente aceptada fue el 538 después de Cristo. En el 533 después de Cristo, Justiniano había emitido un decreto reconociendo al obispo de Roma, pero Roma todavía estaba bajo control de los ostrogodos arrianos. En el 538, Belisario expulsó a los ostrogodos de Roma, permitiendo al Papa ejercer la autoridad otorgada por Justiniano. Al sumar 1260 años a 538, los historicistas llegaron a 1798. En 1798, durante la Revolución Francesa, Louis-Alexandre Berthier marchó hacia Roma, depuso al Papa Pío VI y lo llevó cautivo a Francia, donde murió en el exilio. Este evento fue visto como una herida mortal al poder papal. Para los creyentes del siglo XIX, la historia se había alineado una vez más perfectamente con la profecía. El reloj de 1260 años había llegado a su fin, señalando que ahora estaban viviendo en el tiempo del fin. En conclusión, la afirmación de que el libro de Daniel fue abierto en el siglo XIX fue la declaración triunfante de la escuela de pensamiento historicista. Para sus seguidores, esto significaba que el barrido completo de la historia, desde el esplendor dorado de la antigua Babilonia hasta el fragmentado paisaje político de la Europa moderna, podía verse como una narrativa continua, divinamente autorizada. La secuencia era clara e ininterrumpida. La cabeza de oro era Babilonia, el pecho de plata, Medo-Persia, los muslos de bronce, Grecia, y las piernas de hierro, la Roma imperial.
La subsiguiente división de Roma en las naciones de Europa fue predicha por los pies y los dedos de hierro y barro, así como por los 10 cuernos de la cuarta bestia. Esta gran línea de tiempo proporcionó un poderoso sentido de orden y providencia divina en un mundo que a menudo parecía caótico e impredecible. Esta lectura historicista protestante ofrecía un sistema completo y coherente, distinto de otras escuelas interpretativas importantes. Rechazaba la visión preterista, que confinaba las profecías de Daniel casi por completo al pasado antiguo, argumentando que las piernas de hierro y su subsiguiente división se extendían claramente mucho más allá de los eventos del 70 después de Cristo. También se oponía firmemente a la interpretación futurista, que proyectaba el cumplimiento del cuerno pequeño y las profecías finales en una tribulación distante y futura. Para el historicista, la profecía no se trataba solo del pasado o del futuro. Se trataba de todo el continuo histórico, una historia que se había estado desarrollando durante milenios y que estaba llegando a su clímax en su propio tiempo. El impacto de este libro abierto fue profundo, extendiéndose mucho más allá de las paredes de la academia. Energizó una ola de avivamiento religioso popular y movimientos de reforma en todo el mundo protestante. El movimiento millerita, con su enfoque específico en la profecía de los 2300 años, fue la expresión más dramática de este fervor apocalíptico. Incluso después de la Gran Decepción, de 1844, el marco historicista fundamental continuó dando forma a la teología de nuevos grupos religiosos, especialmente la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que construyó sus doctrinas distintivas sobre esta misma interpretación de Daniel y Apocalipsis. En última instancia, la lectura historicista de Daniel fue un producto de su tiempo, una poderosa síntesis de exégesis bíblica, erudición histórica y convicción teológica. Si bien la erudición académica posterior desafiaría muchas de sus suposiciones e identificaciones, su coherencia interna y su poder explicativo para los creyentes del siglo XIX no pueden subestimarse. Proporcionó un mapa completo que los ubicaba a ellos, sus luchas y su mundo, dentro del gran plan de Dios que se desarrollaba. La convicción de que el rollo de Daniel había sido desellado para su generación no fue solo una elección interpretativa, fue una revelación que dio significado al pasado, urgencia al presente y una esperanza firme y profética para el futuro.